Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Todos bienvenidos y vamos a dar principio con una oración. A esperar que entren los que están ahí en la puerta. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por este hermoso día que nos concedes más de vida. Bendícenos Padre en este día y ayúdanos a estudiar tu santa palabra, Padre, y entenderla tal y como está escrita. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros para crecer más en conocimiento, sabiduría de la tuya, Padre, y servirte mejor en nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos que se harán cargo del servicio en esta mañana. Bendice a cada uno y ayúdales, Padre, para que todo lo que hagamos en esta mañana sea de tu completo agrado. Una vez más te pidemos por nuestros hermanos, hermanas que sufren de una manera u otra, Padre, que los afanes de la vida, Padre, que les ayudes, les hagas menos las cargas que tienen y ayúdale a cada uno según la necesidad que ellos tienen. Bendícenos ahora y prepara nuestras mentes para estudiar tu palabra. Perdona siempre nuestras faltas. En el nombre de Cristo te pidemos todo. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios me los bendiga. Vamos a empezar con el himno número 8, Gloria a la Trinidad. Nomás que les voy a pedir los que puedan y gusten estar de pie para este himno. Si no, no hay problema. Lo tenemos capítulos. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador, demos un perdón, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella llenó, y el cielo le abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, eleva aquí mi voz, gloria a ti. Con celestial honor de nuestra
siervo al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad por siempre. Alabad al Trino Dios. Gracias, cuenta más. El siguiente himno sería el 102. Después de este himno pasaremos a las clases. El 102. Grandes cosas Cristo ha hecho. Cristo ha hecho para mí. Cantamos. Hay un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecador, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Por los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Que lo bendiga. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Agradecemos primero que todo a nuestro Dios y de igual manera agradecemos a todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Claro, especialmente a aquellos que en esta mañana nos visitan. Estamos estudiando la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica y estamos estudiando cómo pues el apóstol Pablo al escribir a los hermanos les hace ver que habrían de venir tiempos difíciles. Y claro, en esta parte de la escritura el apóstol Pablo les motiva y les anima, ¿verdad?, en el Señor,
a superar esos tiempos difíciles, pero claro, siempre son necesarias varias cosas que necesitamos hacer nosotros para poder superar estos tiempos difíciles. Y Pablo escribe precisamente acerca de las cosas que los hermanos allí en Tesalónica hacían y que pues ciertamente nos dan una gran enseñanza a todos y cada uno de nosotros. Para superar los tiempos difíciles son necesarias tres cosas, y ya vimos una de ellas. Primeramente, es necesario que tengamos fe en Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Tener una fe, hermanos, que realmente pone toda la confianza en Dios, como les dice el escritor de los Hebreos, capítulo 11, el versículo 1, y una fe, hermanos, que solamente la adquirimos por medio y a través del estudio de la palabra de Dios. Esa es la fe que se necesita. Esa es la fe que los hermanos allí en Tesalónica tenían. Y es una fe que también tiene que ir creciendo. No podemos quedarnos estancados, hermanos, en la fe. Hay que ir creciendo, como en el caso de los hermanos allí en Tesalónica. Lo dice allí en el versículo número 3, cuando Pablo dice que él daba gracias a Dios siempre por los hermanos allí en Tesalónica, como es digno. Y la primera razón es por cuanto vuestra fe va creciendo. Entonces, es necesaria la fe, hermanos, si es que queremos nosotros superar y aguantar los tiempos difíciles. Pero en segundo lugar, es el enfoque en esta mañana, y ahí lo dice Pablo, primero, la fe va creciendo, y segundo, y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Todos conocemos, hermanos, el más grande mandamiento que el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Mateo capítulo número 22, cuando alguien le preguntó, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Se acuerdan? Amar a Dios. Amar a Dios, primero. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los hermanos en Tesalónica habían aprendido eso, hermano. Y es que si realmente amamos a Dios, obviamente una consecuencia de ese amor a Dios es amar a los demás. Muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los demás. Entonces obviamente ahí hay una contradicción, porque si realmente amamos a Dios, vamos a amar a los demás, porque ese va a ser una consecuencia de ello. Los hermanos en Tesalónica habían aprendido de esto. Entonces, necesitamos amar. Necesitamos que ese amor abunde unos para con otros. ¿Y qué creen ustedes que significa abundar unos para con otros? Que abunde, que continúe, que crezca. Recuerden ustedes allá, este pasaje no lo tengo ahí en la pantalla, pero en Hebreos capítulo número 13, hermanos. Hebreos capítulo 13, y allí en el versículo número 1, note las palabras que escribe el escritor a los Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 1, dice, permanezca el amor fraternal. Si usted lee otra versión, dice que continúe el amor fraternal. En inglés dice, let brotherly love continue. No sé cómo dice, si alguno de ustedes tiene la versión en inglés, pero depende de la versión que usted lea. Y aquí en nuestro español, en la Reina Valera, dice permanezca. Quiere decir, hermanos, que debe de continuar, debe de seguir, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol, o el escritor de los Hebreos, lo escribe aquí en este pasaje. Y lo primero que hace mención en relación a la necesidad de que ese amor permanezca, primero dice, no se olviden de la hospitalidad. La hospitalidad, dice, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y ahí la palabra hospitalidad, hermanos, significa amor a los extraños. Eso es lo que es. Entonces, muchas veces, si a los que conocemos no mostramos ese amor, ¿se imaginan a los extraños? Mucho menos, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que dice acá el escritor a los Hebreos. Los hermanos allá en Tesalónica
El amor de ellos era bastante, hermanos, que se daba a conocer por todas partes, toda Macedonia, Acaya y en fin, por todo lugar allá en el área de Grecia. Entonces, cuando el Pablo escribe la segunda carta, en la primera carta él les habla acerca de esa obra de amor que ellos estaban haciendo. Bueno, en la segunda carta aquí les dice que él daba gracias a Dios porque el amor de ellos abundaba, dice, de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. O sea, se incrementó, continuó, siguió y permaneció ese amor. Entonces, ¿qué clase de amor, hermanos, es la que los hermanos ahí en Tesalónica mostraron a todos, entre ellos y a todos los demás? Bueno, hermanos, estamos hablando de un amor que ellos mismos, ¿verdad?, habían aprendido de Dios. ¿Y cómo lo aprendieron de Dios? Bueno, ahorita vamos a ver, pero este pasaje de la Escritura nos dice ahí, primera carta, capítulo 4, ya lo habíamos estudiado, y ahí en el versículo número 9, el apóstol Pablo cuando les escribe, dice, en cuanto al amor fraternal, les dice, acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que yo les escriba, no tienen necesidad de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque ustedes mismos, dice, han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces los hermanos en Tesalónica no tenían necesidad de que alguien les siguiera recordando. ¿Por qué no tenían la necesidad de que les dijeran, saben que ámense? Porque muy bien Pablo les pudo haber dicho, ámense los unos a los otros. ¿Por qué no tenían necesidad de ellos de que se les dijera? ¿Por qué creen ustedes? Porque ya lo estaban practicando y además también lo estaban mostrando. Y es que el amor, hermanos, no es algo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que de palabras, te amo, te amo. Mucha gente le gusta decir te amo y la verdad no aman. Porque el amor se muestra, se manifiesta, se hace ver. Y ellos ahí en Tesalónica ya lo estaban haciendo ver. Ya se miraba el amor fraternal. Ya estaban obrando en ello. ¿Por qué? Bueno, porque habían aprendido de Dios. Pero ¿cómo aprendieron de Dios? ¿Cómo creen ustedes que aprendemos de Dios? Por medio de la palabra y también por la más grande obra que hizo Dios para la humanidad. ¿Y cuál fue la más grande obra que hizo Dios para la humanidad? Dio a su unigénito. Todos conocen Juan 3:16, ¿verdad que sí? Porque de tal manera, o sea, grandísima manera, que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, Dios lo dio, hermanos, con un propósito, de mostrar al mundo la manera en cómo nosotros también debemos amar. Los hermanos en Tesalónica sabían que Jesús, al haber venido a este mundo, al haberse despojado de todo lo que es la deidad, para venir a este mundo y morir por nosotros en la cruz, es el amor mismo de Dios que Él mostró. Él, hermanos, acuérdense que dijo el apóstol Juan, Él nos amó a nosotros primero. Y esa es la manera, hermanos, en cómo Dios nos amó a nosotros primero. Y los hermanos entendieron esto. Los hermanos lo sabían esto y ellos, hermanos, ya lo practicaban. Entonces, por eso, el amor entre ellos, ¿verdad?, porque ese es el amor fraternal, ellos lo habían aprendido de Dios. Y además también porque el mismo Señor Jesucristo les había enseñado estas palabras. Recuerden ustedes ahí en el Evangelio de Juan también, capítulo 13, y en el versículo número 34, 35, cuando les dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál era ese mandamiento nuevo? Que os améis los unos a los otros. ¿Pero de qué manera? Ahí dice. La novedad de este mandamiento es precisamente eso. Como yo os he amado, que os améis los unos a los otros. Y además, el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán todos. ¿En qué manera van a conocer todos que ustedes son mis discípulos? ¿En qué manera iba a conocer la gente que realmente somos discípulos de Dios? Ahí dice, en que os amáis los unos a los otros. That includes your enemies, right? Exactly, sir. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo, más para recordarte ahí,
Mateo capítulo número 5, y ahí en los últimos versículos de este pasaje de la Escritura, cuando el versículo 43 empieza el Señor Jesucristo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que enseñaban los fariseos, eso era lo que enseñaban los maestros de los judíos, no era lo que enseñaba realmente la Escritura. Por eso el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo. En otras palabras, la verdadera intención de la ley era esta, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Ahí está. You gotta love your enemies. Jesus said it. ¿Verdad? Entonces, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Fíjate, hasta los que te maldicen hay que darles un bien. El apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo número 12. Y además también dice, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y fíjate, ahí está la clave. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Si realmente somos hijos de Dios, lo vamos a amar de esta manera. Ese es el ágape, hermanos. O sea, el amor de Dios hacia la humanidad. Porque Él ama a todos, buenos y malos, justos e injustos. Ese es el amor de Dios. Nosotros no. Tú me haces un mal, yo no te voy a amar. ¿Verdad que eso? Así somos. Al contrario, me haces un mal, yo te voy a aborrecer. Así somos nosotros. Pero noten lo que el Señor Jesucristo dice. No. Tú tienes que amar aún a aquellos que te maldicen. A aquellos que te aborrecen. Tienes que hacerles un bien. Y eso lo explica el apóstol Pablo, ¿verdad? No los tengo estos pasajes ya, pero anótenlos, hermanos, porque esto ya es una expansión de lo que estamos diciendo. Romanos, capítulo número 12, si usted se fija, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, empezando por allá desde el versículo 18, sí. Bueno, del 17, dice, no paguen a nadie mal por mal. Haces un mal, ¿y qué te pasa? Pues te voy a hacer un mal. Así somos nosotros. Y Cristo lo dijo ahí mismo en el pasaje que leemos hace un momento más atrás, ¿verdad? Dice además también el apóstol Pablo, haced lo bueno, procuren lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, dice, en cuanto depende de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego, explicando lo que dijo Cristo, y ahora aquí el apóstol Pablo dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué hacemos nosotros? Que se le quite. ¿Verdad que sí? A que se le quite. Así somos nosotros. Pero dice, pero si tu enemigo tuviera hambre, dice Pablo, dale. Dice, dale de comer. Si tuviera sed, vénase de sed. No, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, dice Pablo, sino con el bien, vence lo malo con el bien. Entonces, haciendo bien, esa es una demostración de amor. Por eso los hermanos allá en Tesalónica, todo el mundo conocía a los hermanos en Tesalónica. Por eso Pablo no tenía la necesidad de decirles, hermanos, así como nosotros cada rato, yo tengo que andar repitiendo muchas veces, porque no hacemos ciertas cosas. Pablo no tenía necesidad de decirles, hermanos, tienen que amarse. Como en el caso, recuerdan ustedes de aquellas hermanas allá en Filipos, Loida y Síntique. Les ruego a Loida y a Síntique que sean de un mismo sentir. Así les dijo Pablo directamente, ¿verdad? Cuando Pablo está escribiendo a todos los hermanos en general, se dirige a ellas directamente. Entonces, el amor que tenían los hermanos allá en Tesalónica era un amor, hermanos, que ellos aprendieron. Nosotros también lo podemos aprender por medio de lo que la palabra de Dios nos enseña en relación al trabajo que el amor que el mismo Dios mostró a través de ese amor. Entonces, además también, hermanos,
lo que mencionamos hace un momento, así es como Dios nos lo enseña. Fíjense ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4, empezando ahí en el versículo número 9, estas son las palabras que escribe el apóstol Juan. Dice, en esto se mostró el amor de Dios, ya lo mencionamos, ¿verdad? Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Citábamos Juan 3:16, el Evangelio de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿se fijan? Sino en que Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, la única manera en cómo nosotros podíamos apaciguar, porque eso es lo que es la propiciación, es apaciguar, appease, ¿verdad? Esta palabra en inglés. Apaciguar la ira de Dios es a través del sacrificio de Jesucristo. Eso fue lo que apaciguó la ira de Dios. Porque todos pecamos y por cuanto todos pecamos, dijo Pablo a los romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, merece la muerte por nuestro pecado. Pero lo único que apacigua la ira de Dios es Jesús. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él envió a su Hijo en propiciación. Eso es lo que es la palabra propiciación por nuestros pecados. Y luego el 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó Dios? Según lo que acabamos de ver, habiendo enviado a su Hijo. Si Él nos ha amado así, bueno, dice Juan, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Que no nos amamos unos a otros. No, muchas veces no entendemos, no comprendemos a nuestros propios hermanos. Mucho menos, ¿verdad? Entenderíamos a nuestros enemigos, a los de afuera. Entonces, necesitamos, hermanos, ver el ejemplo que Dios nos ha dejado. Y claro, ahora sí, nuevamente, les vuelvo a citar Juan 3:16, porque ese es el ejemplo, hermanos, que Dios mostró. Claro, no está el pasaje ahí, pero ustedes pueden escribir aquí Juan capítulo 15 y versículo 13, porque ahí realmente el Señor Jesucristo, al enseñarles y hablarles a sus discípulos, les dice, ninguno tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Bueno, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15 y versículo número 13. Y obviamente, pues ustedes conocen, hermanos, el pasaje de Juan capítulo 13 y en el versículo 16. Todo el mundo se lo sabe, ¿verdad que sí? Ya, si no se lo sabe es que pues no conoce la escritura, pero todos deben de saber Juan 3:16. ¿Verdad? Pero, claro, el Evangelio de Juan. Pero si se fija ahí en la primera de Juan, capítulo 3 y versículo 16, que también es parecido, note las palabras que el apóstol Juan, hermanos, nos escribe aquí en este pasaje. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros. ¿No creen ustedes que Jesús, si Él hubiera querido, no hubiera muerto? Pero Él se sujetó a la voluntad de Dios como ser humano. Como ser humano, Él ora a Dios, ruega a Dios, pero se sujetó a la voluntad de Dios. Él mismo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para quitarla. Él tenía el poder, hermano. Pero Él, ¿qué es lo que hace? Bueno, por ese amor que Él mostró hacia nosotros, Él puso su vida por nosotros. Bueno, dice Juan, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjense, hermano, lo que está diciendo el apóstol. Entonces, ciertamente el Señor, hermano, nos ha dejado un gran ejemplo. Pero ese amor, hermanos, no debe ser algo que es temporal. Debe ser un amor que crece más y más, como estos hermanos ahí en Tesalónica. El amor de ellos, lo leíamos hace un momento ahí en el 3,
Dice, y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. O sea, se incrementa para con los demás. Ese es el amor que necesitamos tener unos a nosotros. Si no, regresamos allá a la primera carta, capítulo 4, versículo 10, dice, después de que les dice el apóstol Pablo que ellos habían aprendido de Dios en cuanto al amor fraternal, Pablo les dice en el 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, ¿qué cosa? Que abundéis en ello más y más. Necesitaban abundar más y más. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué necesitamos abundar más y más? Porque va a llegar un momento en que si no lo practicamos, si no perseveramos en ello, si no aumentamos más en ello, hermanos, se puede terminar. Puede acabar. ¿Recuerdan la iglesia en Éfeso? Bueno, según el mensaje a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 1, los primeros versículos dice, tengo algo en contra de ti. Era una iglesia, hermanos, que obraba, que trabajaba, que era celosa, buenos para la doctrina, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Lo perdieron. ¿Perdemos el amor nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Perdemos el amor a Dios, y si perdemos el amor a Dios, pues lo vamos a perder para los demás. La iglesia en Éfeso perdió su primer amor, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Y si perdieron su primer amor, pues obviamente no les importaba a los demás. Simplemente, hermanos, el hecho de servir a Dios, eso es mostrar amor a Dios. Venir aquí, por ejemplo, los domingos en la mañana, levantarnos antes de para estar aquí a las 9, los hermanos aquí están como una hora antes, Jaime y el hermano Canchola, y otros, ¿verdad?, llegan después. Eso es amor, hermano, a Dios. Quieren servir a Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que, pues, mejor no venían? ¿Por qué? Es que es domingo, es el único día que descanso. ¿Cuántos no decimos eso? ¿Ya que sí? Entre semana nos levantamos bien tempranito, 5 o 6 de la mañana, porque hay que ir a trabajar. Pero el domingo hay que descansar, ¿verdad que sí? Sí. Y muchos descansan. No se pueden levantar. Y como ya se levantaron tarde, pues mejor no venimos. No, ya bien tarde, ¿para qué voy? ¿Verdad que sí? Así sucede. Entonces, ¿dónde está el amor? A Dios, no a los demás. Pero si realmente tenemos un amor a Dios, pues obviamente va a ser consecuencia en el amor hacia los demás. Hermanos, se pierde ese amor. Se pierde. Lo perdieron los hermanos allá en Éfeso. Entonces, necesitamos, hermanos, asegurarnos de que ese amor que una vez tuvimos en un principio, que abunde, que crezca, que permanezca, como leíamos allá en Hebreos capítulo 13. Y luego ahí en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 13 y en el versículo 12, que también ya estudiamos, hermanos, en esa doxología o oración del apóstol Pablo, en beneficio de los hermanos Tesalónica, dice el 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, ¿verdad? Y para con todos. ¿Se fijan lo que está diciendo Pablo? Unos para con otros y para con todos. Aquí es donde incluye ya lo que decíamos hace un momento, aún a los enemigos. Y luego, como también lo hacemos nosotros, o sea, en este caso aquí vemos cómo el apóstol Pablo también había mostrado ese amor hacia ellos. Y ellos mostraron ese amor hacia el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, esta es la clase de amor que nosotros necesitamos. Es la clase de amor que nos sostiene en tiempos difíciles. Porque vamos a pasar por tiempos difíciles. Ya les he mencionado esto una y otra vez. Pero necesitamos, como decía hace un momento, primeramente la fe en Dios, la confianza en Dios, una confianza que no podemos perder,
porque eso lo escribió también el apóstol, bueno, el escritor de los Hebreos, capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces, necesitamos, hermano, necesitamos esta clase de amor si es que realmente queremos superar, ¿verdad? Queremos estar firmes durante o en tiempos difíciles. El amor, hermanos, por ejemplo, en este caso, que le dio consuelo a Pablo en su tribulación. ¿Recuerdan ustedes la ansiedad que tenía Pablo cuando él estaba acá en Atenas y los hermanos allá en Tesalónica? Él no sabía qué había sucedido con los hermanos en Tesalónica. No sabía porque si usted lee, ya lo he mencionado este versículo, los primeros versículos ahí del capítulo 3, el apóstol Pablo dice, no lo podíamos soportar más. O sea, era bastante la ansiedad, la preocupación, porque eso era lo que más, ¿verdad?, le dolía a Pablo, su preocupación por los hermanos. Y eso lo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11. Entonces, era tanta la preocupación que Pablo decide quedarse solo con Silas allí en Atenas y envían a Timoteo para Tesalónica, porque quería Pablo saber cómo estaban los hermanos en Tesalónica. Los había dejado, hermanos. Cuando él estaba huyendo de aquellos judíos, él lo estaban persiguiendo. Entonces, si usted se fija, dice, no pudiéndolo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué lo envió? Para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Pablo quería alentar y animar a estos hermanos de Tesalónica que se habían quedado experimentando esa persecución cuando él se vino para Berea y luego después para Grecia. Dice, y a fin de que nadie los inquiete por estas tribulaciones. Dice, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Lo que mencionaba en la ocasión pasada. Estamos puestos, hermanos, para sufrir tribulación. Es de que vamos a experimentar, hermanos, aflicciones, sufrimientos en este mundo. Entonces, ellos envían a Timoteo, pero si se fija en el capítulo 6, versículo 6, dice, cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros, lo enviaron. ¿Cuánto tiempo pasó? Ya les he dicho, no sé, pero tuvo que haber pasado buen tiempecito para que Timoteo fuera hacia el norte, allá en Tesalónica, estar allí algunos días y luego regresar nuevamente a Pablo acá en Grecia. Dice, cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas nuevas, buenas noticias de vuestra fe y amor. ¿Se fijan? Los hermanos, aún y a pesar de la tribulación, de la persecución, ellos tenían fe. Y además también mostraban amor. Dice allí en el versículo, y que siempre nos recuerdan con cariño. Los hermanos de Tesalónica recordaban a Pablo, a los hermanos que habían estado con ellos, Pablo, Silas, Timoteo y otros. Dice, cuando Timoteo regresa y nos da buenas noticias de su amor de ustedes, de su fe de ustedes, y cómo ustedes nos recuerdan con cariño. ¿Cuántos de nosotros recordamos a otros hermanos con cariño? ¿Sí? Si de repente me voy yo unos cuantos días, ¿me recordarán con cariño? Bueno, eso es lo que debe de existir, hermano. Esa es la relación íntima que debe de haber los unos para con los otros. Cuando ni siquiera se dieron que ni siquiera estaba aquí, pues quiere decir que, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Y así sucede, hermano. Nos debemos de extrañar los unos con los otros. Los hermanos en Tesalónica recordaban, extrañaban a Pablo y a los demás hermanos con cariño y además también deseando vernos. El deseo, ay, ¿dónde estará este hermano Benjamín que no lo he visto? Hombre, se fue de repente. Eso es amor, hermano. Ese es el cariño que se tiene los unos para con nosotros. Dice Pablo además también, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Pablo, bien preocupado al principio, ¿cuánto tiempo pasó hasta que regresa Timoteo? Cambia su semblante, cambia su ánimo. Dice, fuimos consolados.
fueron consolados por esa fe que los hermanos allá en Tesalónica habían mostrado y continuaban teniéndola. Entonces, estos hermanos allí en Tesalónica, pues nos dan un gran ejemplo a nosotros, un ejemplo de amor. Claro, ya habíamos tenido un ejemplo de fe y ahora, hermanos, un ejemplo de amor. Entonces, hermanos, podemos perdurar en la persecución cuando estamos rodeados de amor fraternal. Cuando no hay amor fraternal, hermanos, cualquier clase pequeña de tribulación o de preocupación nos va a tumbar. Nos va a tumbar. ¿Por qué muchos de nuestros hermanos se van? Por pequeñas aflicciones, por pequeñas tribulaciones. Así lo escribió Pablo, lo estudiamos la vez pasada, una leve tribulación. Es leve. Y en veces, hermanos, no es nada, pero muchos somos tumbados por esas pequeñas tribulaciones. Porque nos falta fe, dos, nos falta amor. Por eso, hermano. Por eso nos vamos. O nos alejamos. Pero, hermanos, ya estaba establecido. Bueno, estaba profetizado. El apóstol Pablo lo dijo a Timoteo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ha dicho que en los postreros tiempos que muchos apostatarán de la fe. O algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, se iban a alejar de la fe. Gracias a nuestro Dios, los hermanos en Tesalónica, para el tiempo que Pablo les está escribiendo, continuaban en su fe, continuaban en su amor. Entonces, además mencionar que posiblemente fueron de 3 a 6 meses entre lo que mandaron a Timoteo y de regreso. y de regreso. 3 a 6 meses. Imagínate, nomás en 6 meses, ¿cómo estaría Pablo? Sí, pues la preocupación, ustedes saben, cuando uno está ansioso, con ansiedad, estrés, podemos decirlo también, pues eso afecta, ¿verdad? El cuerpo, la mente, pero Pablo se sostuvo. Y luego llega Timoteo y buenas noticias, ¿no? Que bárbaro, se cuenta que vivió, ¿verdad? Como ya en el Salmo 119, vivimos por tu palabra. Y en este caso, por las buenas noticias que Timoteo le trajo de allá de los hermanos en Tesalónica. Entonces, El territorio, sí. era puro caminar. Y años, selva, tienes que quedarte en un lugar, dormir y otro rato más. Sí. A ver si de repente me hubiera puesto yo una fotografía de Google Maps, de toda esa área de Grecia hacia arriba, y luego con un zoom hacia abajo para que miremos, ¿verdad? Todas las montañitas, las montañas, los caminos que hay, desde Atenas hasta Tesalónica, que es allá arriba en Macedonia. No sé cómo sea, hermanos, el camino, pero estaría bueno checar a ver si Google Maps nos lo da, ¿no? A lo mejor sí nos lo da. Claro, en aquel entonces no había las ciudades como hoy en la actualidad. Era puro, pues, zona rural, vamos a decirlo así. Puro monte, montañas. Y pues no crean que Timoteo tenía allí el BMW, ¿verdad? O el Tesla. Con la calidad. No tenía nada de eso, hermanos. Había pura Dodge. O sea, Dodge patas. ¿Verdad? Eso es lo que, bueno, a lo mejor, ¿verdad? De repente agarraban un taxi de carretas, en aquel entonces eran las carretas, ¿verdad? Los camellos, no sé, realmente no sé, porque no les puedo decir, fue así, ¿no? El asunto es de que en aquel entonces no había la transportación que nosotros tenemos ahorita. No agarró el avión y llegó allá en 30 minutos, porque es lo que duraría el avión, no sé, 1 hora. Haz de cuenta que agarra el avión de aquí a San Antonio, pues de aquí a San Antonio ni 1 hora, sube y baja luego. Pero si se va caminando de aquí a San Antonio, ¿cuánto tardaría? 3 days. Ok, no sé. Y luego de aquí a San Antonio no hay tanta montaña como allá.
¿verdad? Está más plano, está, ¿verdad? El terreno. Entonces, no sé si sea la distancia como de aquí a San Antonio, puede ser esa, a lo mejor sí, no sé, porque no está muy grande. Bueno, quién sabe, no sé, hay que ver la distancia. El asunto es de que, pues se tardó días para llegar, días para estar allá, días para regresar. Y es de que 3 a 6 meses, como dice el hermano, no lo sé, pero se tardó, ¿verdad? Buen rato, y en el entretanto, pues Pablo bien preocupado. ¿Cómo estará? ¿Qué le habrá pasado a Timoteo también? Porque no eran caminos fáciles, había peligros. Pablo lo mencionó a los corintios, peligros en el desierto, peligros de ladrones, ¿verdad? Entonces, había peligros y Timoteo tenía que, pues, pasar por esos peligros y luego regresar también por esos mismos peligros. Entonces, los hermanos en Tesalónica nos muestran primeramente su fe, ¿verdad? Y segundo nos muestran su amor, que son necesarios para perdurar en la tribulación. Tercero, ¿qué más nos enseña? Bueno, paciencia, hermano. Una paciencia que está firme bajo la prueba. Por ahí lo dice el apóstol Pablo, si se fijan, eh, la fe crecía, el amor abundaba. Dice, tanto que nosotros nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, y lo dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La palabra paciencia, hermanos, aquí en todos los pasajes que tengo aquí para la palabra paciencia, es la misma palabra en el original. Y viene la raíz, viene como la de un hipopótamo. Hipo, ¿ah? Upo, bueno, aquí es upo, upomone. Upo es, bueno, el hipopótamo pues se mete debajo del agua, ¿verdad? Y lo saca, ¿verdad? Para respirar. ¿Cuánto dura debajo del agua? Pues dura mucho, pero tienen que salir para respirar. Entonces, upo es por abajo, ¿verdad? Por abajo, pero por abajo de las pruebas. Y luego sale triunfante. Entonces es la palabra que usan aquí bueno, en el original. Bueno, usted puede leer el significado, ¿verdad? En los diferentes léxicos que hay. Pero cuando hablamos de paciencia, hermanos, estamos hablando de una paciencia que se basa en la esperanza que tenemos. Porque muchas veces, por ejemplo, los que están en el hospital en cama, por eso se llaman pacientes, ¿verdad? Pacientes, están sufriendo, están aguantando. ¿Y cuál es la esperanza que tienen? Pues salir del hospital, ¿verdad? Salir de la cama. Por eso se le llama pacientes, porque están aguantando. Muchas veces aguantan el dolor, ¿verdad que sí? Aguantan cualquier situación en la cual están pasando en ese momento que están ahí en el hospital. De ahí viene la palabra paciencia, hermano. Pacientes. Pero es porque tienen una esperanza, y así nosotros también. Sufrimos, somos afligidos, somos perseguidos, pero tenemos una esperanza que no vemos, por eso la esperamos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si se fija ahí en Romanos capítulo número 8, versículo 25, note las palabras que el apóstol Pablo, hermanos, escribe aquí a los hermanos de Roma. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si se fija el 24 antes de este, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, pues no es esperanza. Porque lo que alguno ve, pues entonces ¿para qué lo esperan? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y qué es lo que no vemos? Y lo esperamos. El cielo, la vida eterna. Entonces, no lo vemos, lo anhelamos. Pero por eso lo esperamos con paciencia. O sea,
aquí la palabra paciencia es la misma, ¿verdad? Que está acá en Tesalonicenses, que significa simplemente resistencia. ¿Qué no? No me acuerdo la cita, pero dice la Biblia, bienaventurados los que creen o los que no ven y creen. Así es. Entonces, cuando Pablo dice, por fe andamos y no por vista, eso los Corintios. Entonces, ¿por qué por fe andamos y no por vista? Bueno, porque recuerden lo que significa la fe, Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Por qué certeza? Tenemos la seguridad de eso que se espera. Es que no lo vemos. La convicción de lo que no se ve. Eso es fe. ¿Se ven cómo va junto con la paciencia? Por eso cuando Pablo escribe ahí en el 4, porque nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias, en todas las congregaciones, ellos estaban orgullosos al hablarles acerca de los hermanos tesalonicenses. ¿De qué estaban orgullosos? Bueno, por vuestra paciencia y fe. ¿Se ven cómo van juntas? La paciencia también en inglés le llaman endurance. ¿Saben qué quiere decir eso, hermano? Cuando los muchachos están practicando, ¿verdad?, en su deporte, que sea track, sea lo que sea, les dan unas prácticas que son duras para probar el endurance, ¿verdad? Cuánto aguantan. También es otra cosa, pero sí, tienen que tenerla. Pero hay ejercicios de endurance, así le llaman en inglés. De aguante, sí. Cuando no aguantan, es que les falta más, ¿cómo se le llama? Condición, exacto, condición física. Es cuando, por ejemplo, yo en el soccer, órale, pónganse a correr, chavos, van a correr 5 vueltas y luego van a subir la montañita ya, órale. Y muchos no aguantan, porque no tienen endurance, no tienen aguante. Pues quiere decir que tienen que seguir hasta que ya de repente ni cuenta se van a dar que ya lo hicieron. Sí, también. Salen con la lengua de fuera, ¿verdad? Sí, mucho correr. ¿Por qué? Porque se está desarrollando el aguante, el endurance, que le llaman en inglés. Entonces, para eso se lleva tiempo, se lleva, pero práctica. Porque si no hay práctica, pues obviamente no van a aguantar. ¿Ya? Entonces, necesitamos la práctica. Los hermanos en Tesalónica, ellos tenían ese aguante. ¿Por qué tenían ese aguante? Porque tenían una esperanza, la miraban, hermano. No enfrente de ellos, porque no se miraba, pero de lejos, como los hermanos, bueno, los hombres de fe y mujeres allá en Hebreos capítulo 11. Ellos dicen, no recibieron lo prometido, pero lo miraron de lejos. O sea, tenían visión grandísima o extensa que podían mirarlo. Y hasta lo saludaban, dice ahí, pero no que se miraba con los ojos, porque no la miraban con los ojos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Ya? Pero si esperamos lo que no vemos, pues obviamente que con paciencia lo aguardamos, o sea, lo esperamos con paciencia, o con aguante. Hay que aguantar. Entonces, la paciencia, hermanos, que si no se va a hacer una paciencia que se basa precisamente en la esperanza que tenemos. Y se desarrolla, está otra vez regresando a lo mismo, se desarrolla por el estudio de las Escrituras. Cuando Pablo escribe esto a los hermanos allí en Roma, dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y luego dice, a fin de que por la paciencia, ¿se digan? Romanos capítulo 15 y versículo número 4, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, la paciencia, hermanos, se desarrolla a través de las Escrituras. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, leemos las Escrituras, obviamente, pues, eso va a desarrollar en nosotros, como en muchas ocasiones, fe, y al tener fe, obviamente, pues vamos a tener también
vamos a esperar en esa esperanza y lo vamos a hacer con paciencia, con aguante. Con aguante porque, como hemos mencionado en otras ocasiones, nuestra carrera en el cristianismo no es una carrera libre, hermano. Es una carrera de obstáculos. En el track, ¿verdad? Hay carreras de obstáculos. Y son difíciles, no son fáciles. Corren, saltan y en veces esas vallas que saltan los tumban y siguen corriendo y otros ya no pueden. Son los obstáculos. Así tenemos, hermanos, la carrera en el cristianismo. Déjenme que haga esta pantalla porque ya se va a acabar el tiempo. Entonces, es necesaria, hermanos. La paciencia es necesaria porque si realmente queremos recibir la promesa. Bueno, ahí dice su, en lugar de su, póngale sí. Es necesaria si queremos recibir la promesa. Si se fija allí, hace un momento, parece que cité este pasaje, Hebreos capítulo número 10, y en el versículo número 36 dice y escribe el escritor, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, es necesario que resistamos, que aguantemos, porque una vez haciendo la voluntad de Dios, entonces, hermanos, vendrá la recompensa, la promesa, como dice aquí la escritura. Y luego si leemos el 37, dice, porque aún un poquito, nosotros no sabemos, lo hemos mencionado anteriormente, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Y qué es lo que esperamos, hermanos? Jesús, exactamente. Aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Jesús va a venir, hermano. Él lo prometió. Vendrá otra vez, lo hemos mencionado otra vez. Y luego, teniendo en mente lo que decía ya tal vez Oseas, Ageo. Bueno, este es un pasaje de la Escritura citado, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Este es un pasaje que estudiamos en los profetas menores, cuando iban a venir, hermanos, la destrucción. Entonces, la esperanza que el profeta le da, el justo por la fe vivirá. Va a venir problemas, va a venir aflicciones, va a venir persecuciones, van a venir pruebas, pero si tú te mantienes en esa fe, vas a vivir. Eso es lo que está diciendo el profeta y eso es lo que cita también aquí el escritor a los hebreos. Aún un poquito el que ha de venir vendrá, ¿verdad? Y entonces no va a tardar, el justo por la fe vivirá. Pero si ese justo se retracta, ¿qué va a suceder? ¿Qué le sucedió a la esposa de Lot? Pereció. Y dice, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Esta es una cita, hermanos, déjenme ver si lo tiene aquí. Sí, de Habacuc. Es de Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Este pasaje donde menciona aquí, porque era un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. 38, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Si usted lee Habacuc, se va a dar cuenta de lo que está citando aquí el escritor. Pero al escribir dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Retroceden para perdición, como la esposa de Lot y otros, sino los que tienen fe. ¿Se fijan? Ahí está. Los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, necesitamos esa fe, hermanos, si realmente tenemos esa esperanza que no vemos, pero con paciencia, con resistencia, con aguante, pues lo aguardamos y lo esperamos. Y ahora sí, el último, ahí está. Una paciencia, hermanos, que se fortalece, y esto lo mirábamos la vez pasada, al mantener nuestra mirada en Jesús. Y ya lo saben este pasaje. La próxima, porque ya se acabó el tiempo. Cuando el escritor de Hebreos escribe aquí, en el capítulo 12, versículo 1, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, ¿qué es lo que él dice? Despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que dice en estos pasajes. Y claro, el 3 no lo sé, pero bueno, usted puede leerlo y se va a dar cuenta que necesitamos correr con paciencia, con resistencia, con aguante. Eso es lo que es la paciencia. Entonces, los hermanos en Tesalónica mostraron paciencia, o sea, aguante, resistencia, a pesar de todas las cosas. Preguntas, comentarios. Vamos a leer que Dios nos bendiga. ¿Para qué batallamos? El hermano. La pagué. No, en serio. Sí, pues para que sean separados.
Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con esta segunda parte, en el cual vamos a recordar con este himno el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Te voy a invitar para entonar el himno 154, motivo a la Santa Cena del Señor.
Si lo tenemos, vamos a empezar. La tumba del cerro, Cristo, mi Cristo, ven al valle espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. El mar se escapó, Cristo, mi Cristo, el Señor destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Ángel que dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Nuevamente, hermanos, buenos días. Dios me los bendiga. Si pueden abrir sus Biblias acompañándome a 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. 1 Corintios, capítulo 11, 23 al 26. En cuestión a la Santa Cena, diciendo: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Vamos a pedir hermano Canchola, si usted dirige la oración para el Padre. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor Dios del cielo, en esta hora, Padre Santo, le rogamos que bendiga este pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quien fue clavado en la cruz, que cargó nuestros pecados, y al tomar este pan, que hagamos en memoria de ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez tomando el pan, el versículo 25 dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Hermano, ¿no? ¿Sí puede decir no? Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Esta mañana damos gracias por este día. Usted nos permite, Señor, su iglesia, reunirnos, Señor, con el propósito de honrar su nombre. También para venir y participar del mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y al tomar este jugo de la vid, es para nosotros la sangre de Él que fue derramada en la cruz del Calvario para que nosotros alcancemos la redención, el perdón de pecados y la esperanza de vida eterna en Él. Hacemos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 26 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Si me acompañan a 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2, donde en cuestión a la ofrenda. Versículo 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Nuevamente, si me acompañan, un versículo más, a 2 Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8, donde dice que por esto digo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Oremos para la fe. Bendito Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea su santo nombre. Le damos gracias, Señor, en este día, por las bendiciones, Señor, que usted ha derramado sobre nosotros, Padre. En este momento, Señor, venimos a presentarle, Señor, una ofrenda, Señor, poco de lo mucho que usted nos ha bendecido a tener, Padre. Pidiendo, Señor, que usted bendiga esta misma ofrenda, Señor, y a los hermanos y hermanas que van a poner, Señor, para que lo hagamos, Señor, de corazón y conforme como usted lo ha pedido, Padre. Padre, Señor, pidiendo, Señor, que usted bendiga los trabajos que usted nos ha bendecido a dar, Señor. Igualmente, Señor, pidiendo que ayude a los que no tienen, Señor, trabajo o para poder dar, Señor, para que a la próxima, Señor, puedan dar por medio y conforme a su santa voluntad, Padre. Todos le agradecemos, Señor, rogando al Señor que usted bendiga a los hermanos que administran esta misma ofrenda, Señor, que de la misma manera, Señor, que lo hagan conforme a su santa voluntad. Todos se lo agradecemos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén.
Buenos días nuevamente, hermanos y amigos que en esta mañana nos visiten. Claro, primero que todo agradecemos a nuestro Dios por este privilegio que tenemos de estar nuevamente aquí reunidos en esta mañana y siempre, hermanos, recordando en nuestras oraciones a todos y cada uno de ustedes y claro, y vamos orando especialmente por nuestros hermanos y hermanas que siguen y están delicados de salud. Y de igual manera aquellos nuestros hermanos que están fuera de nosotros. Bueno, sé que Neto está fuera de nosotros y su familia. No sé si alguien más haya salido. Oremos, hermanos, para que regresen bien y también oremos por todos nuestros hermanos, especialmente aquellos que pues han de tener alguna necesidad espiritual o emocional. Y también no se olviden, hermanos, de las actividades de la iglesia que también anteriormente hemos mencionado. Y bien, hermanos, hablando precisamente acerca de cómo en ocasiones pasamos dificultades y pruebas, bueno, en ocasiones necesitamos la ayuda de alguien que interceda, que abogue por nosotros, especialmente, hermanos, cuando nosotros no podemos hacerlo o simplemente tenemos el temor de hacerlo. Y de ahí el porqué la necesidad de que alguien sea como un mediador para nosotros. Y hablando acerca de ello, hermanos, quiero leer un pasaje de la Escritura en la epístola a los Hebreos, capítulo número 7, después del versículo número 11. Estas son las palabras que escribe el escritor. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, bajo el sacerdocio levítico. Si fuera la perfección por el sacerdocio levítico, dice, entonces, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, que a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Y este era el testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí, hermanos. Esta mañana, al leer este pasaje, quizás a lo mejor algunos de nosotros pues nos sorprendimos de lo que acabamos de leer, pero se habla, hermanos, cómo hubo un cambio en el sacerdocio. Siempre a través de la ley o según la ley de Moisés, el sacerdocio siempre fue por el orden de Aarón, ¿verdad? Descendencia de Leví. Sin embargo, viene Jesús y no es según el orden de Aarón, de los levitas, una tribu, ¿verdad?, de la cual venían los sacerdotes, sino es según el orden de Melquisedec. Pero ¿quién era Melquisedec? ¿Verdad? Y ahí es donde está precisamente la incógnita, vamos a decirlo de esa manera. Melquisedec era rey de Salem, pero también era sacerdote.
en la guerra que hubo en aquel entonces, cuando Abraham luchó con unos pueblos en contra de otros pueblos, ¿verdad? Cuando él agarró el botín, dice la escritura que Abraham fue y dio el diezmo del botín a este Melquisedec. Pero nadie conoce su descendencia de Melquisedec. Entonces, por eso viene Jesús, y Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Claro, Melquisedec era rey de Salem. Salem significa paz. Melquisedec era rey de justicia, rey de paz. Bueno, ese es el orden del cual Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero el enfoque que quiero que tengamos esta mañana, hermanos, es precisamente cómo ese sacerdote que vive para siempre, ese sacerdote que no tuvo que morir, que no murió como los otros sacerdotes morían, ¿verdad? Y por eso hubo muchos, así lo leíamos en este pasaje. Bueno, este sacerdote, dice el versículo 25, él vive, puede salvar perpetuamente, así dice, a los que se acercan a Dios, viviendo siempre, fíjense, no como aquellos que de vez en cuando cambiaban, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, esta mañana el tema es este, hermanos, Él intercede por nosotros, hablando acerca de Jesús. Pero ¿cuál es, hermanos, la intención de esta presentación? Bueno, hermanos, muchas veces tenemos razones por qué en ocasiones necesitamos un intercesor. Y voy a mencionar dos cosas aquí. Primero, hermanos, cuando tenemos miedo. Cuando tenemos miedo a alguien, ¿verdad? En ocasiones no queremos acercarnos a tal persona y nos preguntamos, les pregunto, ¿se ha sentido usted con nervios que va y le dice a alguien más, sabes que, oye, no puedo hablar con él? ¿Puedes tú ir y hablar con él? Hemos escuchado eso. O tenemos miedo de ir y acercarnos a aquella persona, entonces queremos que alguien más se acerque por nosotros a esa persona. Bueno, así actuó el pueblo de Israel, hermano, cuando tuvieron esa experiencia aterradora allá, estando precisamente en las faldas del monte Sinaí. Si usted se fija ahí en el libro del Éxodo, hermanos, capítulo 19, Éxodo 19, empezando ahí en el versículo número 14 en adelante, ahí nos damos cuenta precisamente cómo el pueblo de Israel tuvo miedo, hermano. Dice, empezando en el 14 de Éxodo 19, y descendió Moisés al monte, del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y claro, podemos seguir leyendo, hermanos, si nos damos cuenta, todo ese ruido de tronante que se oía, eso provocó que el pueblo, hermanos, tuviera miedo. Y esto lo cita el escritor de los Hebreos allá en el capítulo número 12. Ellos tuvieron miedo a acercarse. Por eso mejor dijeron, ¿sabes qué? A Moisés, ¿sabes qué? Ve tú y habla con Dios. Era tanto, hermanos, el temor de ellos, ¿verdad?, que piden a Moisés que hablara con Dios. Y eso lo leemos ahí en el siguiente libro, en Deuteronomio, capítulo número 5, hermanos. Claro, ahí lo puedes ver en el versículo número 23 en adelante. Y noten las palabras aquí. Dice, y aconteció que cuando ustedes oyeron la voz del medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz del medio
el fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y esté aún en pie. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? Acércate tú, le decían a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Entonces aquí podemos darnos cuenta, hermanos, cómo el pueblo, ¿verdad? En ese temor que ellos tenían, pues le pedían a Moisés, sabes que mejor acércate tú y tú dinos, ¿verdad? Lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Ellos tenían miedo, hermanos, a la muerte, porque ellos pensaban, pues, ¿quién se va a acercar a Dios si luego viviere? Entonces, por eso le piden a Moisés que se acercara. Entonces, muchas veces el miedo, hermanos, el temor, pues nos hace, ¿verdad?, que no nos acerquemos a tal o a cual persona, en este caso el pueblo, a Dios. Por eso le piden a Moisés que él fuera el que intercediera por ellos y ellos harían lo que Moisés les dijera. Otra cosa, hermanos, que también provoca que pues necesitemos un intercesor es cuando hay enojo, hermano. Enojo de aquel, ¿verdad?, al cual nos acercamos. A veces es difícil tratar directamente con personas que te causaron daño, y es difícil mantener el diálogo, un diálogo civilizado para resolver los asuntos. En este caso, si usted recuerda, hermanos, cuando Jonatán, el hijo de Saúl, él intercede con frecuencia en favor de David ante su padre, o sea, ante Saúl, y esto lo puede usted verificar allí en 1 Samuel capítulo 19, el versículo 3 al 6, pero no lo voy a leer por causa del tiempo. El asunto, hermanos, es este, o la intención es esta. Por causa de estas situaciones, necesitamos que alguien interceda por nosotros. Y lo que acabamos de estudiar allá en Hebreos capítulo 7, aquí tenemos a alguien que siempre intercede por nosotros. Cualquiera que sea nuestra situación, cuando nosotros, hermanos, venimos a Dios, bueno, hay alguien que siempre va a interceder por nosotros, como lo leíamos allá en el versículo 25, alguien que puede salvarnos perpetuamente, alguien, hermanos, que se acerca a Dios y de hecho está ciertamente a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo siempre por nosotros. Bueno, este, hermanos, es Jesús. Jesús es nuestro intercesor. Elí, hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuando está hablando con sus hijos? Les hace una pregunta muy importante. Si usted se fija ahí en el capítulo número 2 de la primera libro de Samuel, versículo 25, dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Y eso es cierto. Mas si alguno pecare contra Jehová, y esta es la pregunta que hace Elí a sus hijos, hermanos, ¿quién rogará por él? Si uno pecare contra Dios, ¿quién rogará por Dios? Digo, por la persona ella misma, a Dios. Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto que ellos habían de morir. Entonces, Dios ya había determinado, hermanos, que estos muchachos, estos hijos de Elí iban a morir. Y entonces, Él les pregunta a sus hijos, sí, si ustedes le hacen un mal a otro hombre, pues los jueces los van a juzgar a ustedes. Pero cuando ustedes hacen un mal contra Dios, ¿quién? ¿Quién va a interceder por ustedes ante Dios? Y claro, ellos, hermanos, no oyeron a la voz de su padre. Entonces, Dios, hermanos, es el único que nos ayuda a resolver los problemas entre las personas, claro, por medio de sus leyes. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando los problemas son entre nosotros, entre las personas y Dios? ¿Quién va a interceder por nosotros ante Dios? Bueno, hermanos, Jesús. Jesús es nuestro intercesor. Hemos hecho, hermanos, enojar a nuestro Dios por nuestros pecados. Entonces, aquí es donde hay ese problema entre nosotros y Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Ahí Isaías nos dice claramente que Dios no ha cortado su mano, ¿verdad?, para ayudarnos, y tampoco, ¿verdad?, su oído para no oír. El problema, dice el 2, es de que nuestros pecados, nuestras iniquidades, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, puesto que nuestros pecados han hecho o han causado un problema entre nosotros y Dios, entonces, ¿cómo
¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, si usted se fija, hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribe ahí a los hermanos en Roma, Romanos capítulo número 2, y ahí en el versículo número 5 en adelante, el apóstol Pablo, hermanos, escribe estas palabras. Note, Romanos 2, 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, eso es lo que va a suceder, hermanos, cuando se revele el justo juicio de Dios. Entonces, hermanos, esto fue precisamente lo que causó la desesperación también de Job. Cuando Job está hablando con aquellos amigos, ¿no? Esos 3 amigos que él tenía allí, uno de sus amigos que se llamaba Bildad, que estaba hablando con él, Job le responde a él cómo él no podía, hermanos, pues, hacer nada en contra de Dios. Si usted se fija ahí en Job capítulo 9, específicamente el versículo 35, dice, no había manera como Job podía responder en este pasaje, él responder a Dios. Entonces, una de las cosas, hermanos, que nos dice aquí es de que no había un árbitro, ¿verdad? Alguien que pudiera interceder. Entonces, si nos fijamos allí, hermanos, Job, el libro de Job, capítulo número 9, bueno, podemos leer muchos pasajes, pero no quiero leer muchos, porque especialmente son muchos los que para poder entender todo esto. Pero en el capítulo 9 y específicamente el 35 de Job, dice, entonces hablaré y no le temeré porque en este estado, no era este, me equivoqué. Job capítulo 9, bueno, aquí podemos ver, como usted puede leer en los títulos en la parte superior, dice, la incapacidad de Job para responder. El versículo 33 es donde yo quería leer, dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, o sea, entre él y entre Dios. Al leer todo este capítulo, bueno, se va a dar cuenta cómo no había manera de parte de Job para responder a Dios porque no había hombre que pudiera interceder. No había árbitro, sea un intercesor. Y por eso, hermanos, la desesperación de Job. Esta es una respuesta que él está dando a su amigo que le había hablado anteriormente en el capítulo anterior. Usted lo puede leer. Entonces, ningún hombre, hermanos, podía interceder. Así que Dios, ¿verdad?, toma este asunto en sus propias manos. Y eso lo vemos allá precisamente en Isaías. Nuevamente regresando allá a Isaías en el capítulo número 59. Nos damos cuenta precisamente lo que Dios tuvo que hacer. Isaías capítulo 59, ¿verdad? Son muchos pasajes porque ya les había mencionado. En el versículo número, empezando desde el versículo número 9, dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sinojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. O sea, los problemas, ¿verdad?, por los cuales pasamos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades. Claro, aquí se está revelando, hermanos, acerca del pecado que había cometido el pueblo de Israel. Y si vamos allá hasta el versículo número 16, dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, o sea, quien fuera el intercesor. Entonces lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. En otras palabras, Dios mismo, hermanos, tuvo que hacer algo. Entonces, en otro tiempo no había nadie que pudiera interceder. Nadie, hermano.
De ahí el por qué se establecen los sacerdotes, porque esta era la función del sacerdote. Básicamente el sumo sacerdote, que una vez desempeñó precisamente esta obra de una manera imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Bueno, porque el sacerdocio, hermanos, no podía ser perfecto a nadie. El sacerdote, hermanos, era un hombre pecador como todos los demás, por lo que tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados antes de poder acercarse a Dios por un sacrificio por el pueblo. Y aquí en este pasaje de Levíticos 9, 7 y 8, ahí donde él tenía que sacrificar, degollar a un becerro para el pecado de él. Y posteriormente, si usted va hasta el versículo número 15, entonces él agarraba un carnero para sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Entonces, esto es lo que hacía el sacerdote. Entonces, hermanos, debido a su imperfección, solo podía entrar a la presencia de Dios una vez al año. Y eso es lo que dice allí en Levíticos capítulo 16 y versículo número 2, cuando Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Dile a Aarón que no entre todo el tiempo al santuario para que no muera. Entonces no podía entrar, hermano. Entonces ahí podemos ver nosotros la ineficacia, ahí vemos nosotros la imperfección de esta ley, de ahí el porqué, la necesidad de alguien más. No según el orden de Aarón, como ya lo leíamos allá en Hebreos 7, sino alguien según el orden de Melquisedec. Este sumo sacerdote, hermano, solamente, dice Levítico 16:34, podía entrar una vez al año. Dice, hermanos, lo que tenían que hacer. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo allí en el santuario. Y nuevamente para interceder por el pueblo, por él mismo primeramente y posteriormente, hermanos, también por todo el pueblo. Entonces, eso era lo que hacían los sacerdotes, los ministros del santuario en aquel entonces. Pero ¿por qué la necesidad, dice el escritor de los Hebreos, de que viniera otro? ¿Por qué hubo esa necesidad? Y ya lo habíamos mencionado anteriormente. Se profetizó, hermanos, que el sacerdocio cambiaría. Un sacerdote, según el orden de Melquisedec, como ya lo leíamos ahí, en el versículo 17 de Hebreos capítulo número 7, cuando dice el testimonio que se daba de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, ¿verdad?, era aquel rey de Salem. Pero los sacerdotes, hermanos, provenían de la tribu de Leví. ¿Por qué ahora de Melquisedec? Claro, esto indicaba, hermanos, que los sacerdotes eran imperfectos. Y ahí en el versículo número 11 lo leíamos, ¿verdad? Empezamos, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque pues bajo ese sacerdote se recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Bueno, es que tuvo que haber un cambio, hermano, porque ese sacerdocio era imperfecto. Entonces, al contrastar nosotros con nuestro sacerdote, el sumo sacerdote que ahora tenemos, bueno, los sacerdotes levíticos, como ya leíamos, hermanos, morían. Ellos morían. Ahí mismo leíamos el versículo número 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Sin embargo, tenemos un sacerdote, hermanos, eterno, un sacerdote que puede salvar perpetuamente, hermanos, a los que por él se acercan a Dios. Jesús vive para siempre. Su sacerdocio, lo leíamos ahí mismo en el versículo 24, es un sacerdocio permanente. El versículo 24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, hablando de Jesús, tiene un sacerdocio inmutable, incambiable, un sacerdocio perfecto, hermanos. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, la ofrenda de Jesús, hermanos, fue permanente. Cada año, hermanos, ¿cuántos años pasaron durante el sacerdocio levítico, hermanos? Que cada año, fíjense, se sacrificaba un becerro y se sacrificaba un carnero, cuando era para la expiación por los pecados del sumo sacerdote y también de igual manera de todo el pueblo. Pero si le vemos ahí, hermanos, lo que mencionamos hace un momento, versículo 26, más adelantito de Hebreos 7,
Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, o sea, Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, Jesús, hermanos, no tenía que ir a agarrar un becerro, no tenía que ir a tomar un carnero, ¿verdad?, para hacer sacrificio, ¿no? Fue su propio cuerpo. Y lo hizo una vez y para siempre. Si vamos allá al capítulo número 10 de ahí mismo de Hebreos, empezando ahí en el versículo número 10, dice el escritor, dice, en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, note aquí, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día está administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacrificios, hermanos, nunca pudieron quitar los pecados. Era un recordatorio de los pecados que habían cometido, pero no los quitaban, no los quitaban. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora note dónde está, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, y aquí está lo importante, hermanos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso, hermanos, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Este Jesús, hermanos, no tenía pecado, no tiene pecado, por eso permanece en la presencia de Dios. Si leemos ahí Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, al cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ya sabemos, hermanos, por lo que nos está escrito en la ley de Moisés, en Éxodo, cómo ellos levantaron ese tabernáculo y lo dividieron en dos partes. Ese lo levantó el hombre. Bueno, hermanos, aquí hay un santuario, hay un tabernáculo que no levantó el hombre, del cual Jesús es ministro. Por eso, hermanos, Jesús puede mediar porque nos entiende. Aquellos sacerdotes eran pecadores, igual que nosotros, igual que todos los judíos. Pero Jesús, hermanos, si usted se fija ahí mismo en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, un pasaje que hemos visto en otras ocasiones, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él nos entendía, hermanos, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un sacerdote que fue tentado según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Ese es Jesús, hermanos. Dice ahí capítulo 5, versículo 1 y 2, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. Ese era el sacerdote, hermano, el sacerdote judío, según el orden de Aarón. Pero acá en el versículo número 10 dice, este Jesús, ¿verdad?, hablando de Jesús, aquel Hijo de Dios, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otra vez, ahí mencionamos nuevamente, hermanos, según el orden